Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Les traigo un video sobre qué es la hidroponía y les pienso explicar de la forma más rápida y clara por medio de fotos, de videitos y esquemas de qué trata todo esto de la hidroponía. Y bueno, el objetivo de este video es motivarlos a que se animen a hacer sus proyectos hidropónicos y que los puedan empezar de la mejor manera, ¿no? Y bueno, son 4 aspectos importantes que uno debería saber antes de empezar en esto. Básicamente, definir qué es el término de esto de la hidroponía y qué se puede sembrar. Explicarles sobre los principales tipos de sistemas que se utilizan en hidroponía. Bueno, como técnica alternativa que es que tiene sus ventajas y sus desventajas. Acá se las voy a mencionar también para que las tengan claras. Y para finalizar, un tema muy importante, un poco complejo, pero que lo voy a explicar de la manera más fácil posible, es sobre las soluciones nutritivas. Y bueno, para empezar de una vez, lo primero es explicar qué significa la palabra hidroponía. La palabra hidroponía está compuesta de 2 partes. Hidro, que significa agua, y ponía, que hace referencia al trabajo. Entonces la hidroponía es el trabajo, la labor en agua. Pero para efectos prácticos, cuando hablamos de hidroponía, no nos vamos a referir solo a una técnica en agua. Nos vamos a referir a todas aquellas técnicas de producción de hortalizas que las hacemos sin usar el suelo. Cuando digo suelo me refiero a la tierra. Y teniendo en cuenta esto, creo que de las primeras preguntas que nos surgen es qué podemos cultivar en hidroponía. Si la respuesta rápida sería, podemos cultivar cualquier hortaliza menos árboles. Pero bueno, no cualquier cosa, cualquier vegetal se adapta bien a la producción en hidroponía. Entonces la pregunta más bien debería ser, ¿qué me conviene a mí sembrar en hidroponía? Y bueno, lo primero que surge, que se me viene a la mente, son las hortalizas de hoja. ¿Qué son las hortalizas de hoja? Las hortalizas de hoja son esas hortalizas que precisamente lo que consumimos son las hojas. ¿Y qué ejemplos tenemos de eso? Bueno, el primer ejemplo que nos surge aquí en el tema de hidroponía es la lechuga, es uno de los cultivos que más se produce por medio de esta técnica. Luego tenemos otros productos como el apio, como el cebollino. También tenemos el culantro o cilantro, según sea como le llamen en su país. Podemos cultivar también acelgas, podemos cultivar pak choi. También podríamos pensar en otras hortalizas de hoja como la albahaca, como la espinaca, y bueno, eso solo por mencionar algunas. Otro grande grupo que podemos producir aquí en hidroponía son las plantas que nos producen un fruto aéreo. ¿Cómo cuáles? Bueno, primeramente tenemos la fresa o frutilla, luego podemos pensar también en producir tomate, en producir ají o chile, podemos pensar en pepino, por decir algunos ejemplos nada más. ¿Y qué no podemos producir en hidroponía? Y bueno, no es que no podamos, sí podemos. El tema es que no nos conviene, que esta técnica versus la técnica tradicional no nos da mejores resultados. Podemos pensar en todos los tubérculos. ¿Qué es un tubérculo? El tubérculo es una hortaliza que la parte que consumimos se desarrolla bajo tierra. Y el primer ejemplo que puede surgir aquí es la papa. Luego podemos pensar en zanahoria y también podríamos pensar en cebolla, por mencionar algunos. Y les enseño estas imágenes para que vean que efectivamente se puede producir, pero no es muy conveniente. Tenemos que pensar en un sistema un poco complejo para alojar esas raíces y tenemos que alojarlas en un ambiente húmedo donde les vamos a aportar todos los nutrientes. Y esa es la razón básicamente por la que no nos conviene mucho producir este tipo de cosas en comparación con el método tradicional, ¿no? Y bueno, ya para entrar un poco más en lo que son los sistemas hidropónicos, yo les traje 5 sistemas que para mí son como los más destacados, los más importantes. Y es que hay que tener en cuenta que hacer hidroponía no es solo de una manera, se puede hacer de muchas maneras. Yo les traje 3, los primeros 3 para mí son los más importantes, que posiblemente son a los que ustedes quieran apuntar y que para mí son como las formas más puras de hidroponía. Luego les traje un cuarto que no es tal vez lo que están buscando por no ser una hidroponía tan pura, por ponerle algún nombre. Y el quinto, tal vez no es muy recomendable para gente que recién inicia, es un método un poco más complejo, pero sería bueno que también lo conocieran, ¿no? Y bueno, el primero que tenemos es el NFT, luego tenemos el sistema de raíz flotante, luego el método Kratky, también tenemos el cultivo en camas o bancales y finalmente tenemos la hidroponía. Y bueno, empezamos con el NFT. NFT significa técnica de película de nutrientes por sus siglas en inglés. Bueno, en el NFT es el esquemita más o menos que tenemos. En el NFT vamos a tener las plantas sembradas en tuberías por lo general de PVC, de 3 o de 4 pulgadas. También hay otras tuberías cuadradas que son especiales para este fin, en el cual nosotros vamos a hacer que corra una película, una capita delgada de agua, que no es simplemente agua, sino es agua con nutrientes, que le vamos a llamar solución nutritiva. Entonces, bueno, en ese esquemita pueden ver cómo por la manguera o la tubería que está representada ahí en verde abastece el agua a los tubos grandes donde siembra, y del otro lado el agua digamos que escapa por la tubería celeste.
regresa a un tanque. En ese tanque ahí vamos a tener una reserva de esta agua que les vuelvo y les repito, le vamos a llamar solución nutritiva porque tiene nutrientes. Y bueno, esta agua no se mueve sola, esta agua va a estar accionada por una bomba que ahí la tengo representada en rojo. Y esta bomba no la vamos a tener encendida todo el día. Esta bomba se va a activar por ciclos. ¿Cómo se va a activar por ciclos? Por medio de un reloj que se llama timer. Eso no es complicado, tal vez uno nunca lo haya escuchado, pero es una cosa fácil de conseguir. Se consigue en ferreterías, inclusive en Walmart lo vi, se puede conseguir por internet. Y para entender un poquito mejor, ahí podemos ver cómo se ve, cómo se vería, cómo se representaría la tubería por dentro. Ahí podemos ver que las raíces están apenas en contacto con esa película. Lo importante es que estén tocando el agua, no tienen que estar inundadas, no tienen que estar debajo del agua, pero sí tiene que estar una pequeña parte por lo menos tocando el agua. Y ahí tal vez nos llama la atención cómo está firmada la planta al tubo. Entonces ahí les explico un poco. Nosotros para hidroponía usamos unas canastitas especiales que las podemos sustituir por otras cosas. Podemos pensar en usar una espuma, podemos pensar en usar vasos de estos desechables a los que les hacemos unos huequitos. Y bueno, ahí les enseño las canastitas. Como pueden ver, son unas canastitas pequeñas, son simples. Con vasos desechables podríamos imitar algo similar. Lo que hacemos es que le hacemos unos cuantos huequitos y nos va perfectamente a cumplir la misma función. Estas canastitas no son desechables, las vamos a utilizar cuantas veces podamos hasta que se empiecen a quebrar. Y bueno, algunos detalles, algunas características que hay que tener en cuenta de este sistema del NFT que es importante, bueno, que permite gran aprovechamiento del espacio. ¿Por qué? Porque bueno, este sistema nos permite a nosotros hacer un diseño de estructura donde tengamos los tubos más en vertical, tipo pirámide por ejemplo. Entonces tenemos más cantidad de plantas en el mismo espacio. Luego otra ventaja que nos ofrece, una característica ventajosa, es que existe mucha información sobre esta técnica, y también es el sistema más utilizado a nivel comercial, tal vez por ahí de que exista mucha información sobre el tema. Una característica no tan ventajosa es que es una técnica costosa porque hay que comprar materiales pues bastante caros, como son las tuberías PVC, la bomba, el equipo eléctrico para activarla y desactivar la bomba. Y bueno, ya con eso pasamos a la siguiente técnica o al siguiente tipo de sistema, que sería el de raíz flotante. Bueno, en esta técnica vamos a hacer uso como de una piscina pequeña, de poca profundidad, o una pileta, como mejor lo entiendan, en la cual vamos a poner arriba una laminita de poliestireno expandido. ¿Qué es eso? Eso es el estereofón o el telgopor, que es ese material que muchas veces cuando compramos un electrodoméstico o alguna cosa viene para proteger adentro, ¿no? Que es material blanco que se desborona. Y sobre esa laminita, de manera muy similar a lo que hacíamos en el NFT, vamos a colocar las plantas. Vamos a usar ya sea canastas, vamos a usar una espumita o vamos a usar los vasos estos desechables de plástico. Y bueno, la solución nutritiva va a estar en esta pileta sobre la cual vamos a poner la lámina esta blanca, y la solución va a tener que tener cierto movimiento. Igualmente lo vamos a accionar por una bomba. Ahí pueden ver representado por flechas cuál va a ser el movimiento y cómo la bomba va a tomar esa agua y la va a empujar por el otro lado para que haya un flujo constante de agua. ¿Qué más se puede decir de este sistema? Bueno, que es un sistema que es apto solo para plantas más pequeñas. Podríamos pensar en lechugas, podríamos pensar en espinaca tal vez, podríamos pensar inclusive en plantas como la fresa. Ya algo más grande como pensar en tomates es prácticamente imposible porque la lámina que utilizamos no nos va a servir. Bueno, también en este sistema la oxigenación es muy limitada. Esto es un aspecto muy importante de la hidroponía. El agua que vamos a usar, esta solución nutritiva, tiene que tener oxígeno, y eso lo logramos por el movimiento del agua. Y no solo el movimiento del agua, sino el movimiento de agua en contacto con el aire. Al tener la laminita arriba va a ser un poco más limitado ese contacto. Luego, una característica ventajosa es que puede resultar más económico que el sistema NFT. También una característica no tan ventajosa es que se aprovecha menos el espacio, porque no nos permite hacer esos diseños un poco en vertical. Ahora otro sistemita de hidroponía muy sencillo, creo que el más sencillo de todos es el método Kratky, que le debe el nombre a quien lo inventó, un señor de apellido Kratky, que lo desarrolló en la Universidad de Hawái ya hace muchos años. En este sistemita lo que hacemos es que tomamos un recipiente al que le colocamos la solución nutritiva y con una tapa colocamos la planta, ¿verdad? La planta va a estar siempre en contacto con la solución nutritiva, y conforme ella vaya creciendo va a ir consumiendo esa agua, esa solución nutritiva, y igualmente ella va a ir extendiendo sus raíces, entonces siempre va a seguir en contacto con el agua para lograr absorber todo lo que tiene esta agua. Al finalizar el proceso, la planta ya va a tener cierto tamaño, el agua ya va a verse casi acabado y la raíz va a terminar de desarrollarse, y siempre llegando casi que al fondo del recipiente, ¿no? Ahí les enseño algunas imágenes de unas pruebitas que hice yo que me dieron muy buen resultado, y como pueden ver que es un método bastante sencillo. Y bueno, algunas cositas que hay que mencionar sobre este método, que es muy económico. Y bueno, es muy económico porque no requiere materiales difíciles de conseguir.
y bueno, hay que tener en cuenta que no es apto para cultivos de periodo largo precisamente porque la solución nutritiva se va consumiendo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y una característica que tampoco es muy deseable es que puede ser foco de mosquitos. Y eso hay que tenerlo en cuenta en zonas donde hay malaria, donde hay dengue, donde hay fiebre amarilla, para que no vaya a ser un foco de enfermedades. También hay que tener en cuenta que no es práctico para grandes volúmenes por la atención que hay que estar dándole. No va a ser muy fácil ir a revisar tacita por tacita. Y si queremos hacer un recipiente más grande, vamos a empezar a tener ya problemas de lo que es de oxigenación y que va a ser un foco aún más grande por ser una cantidad de agua mayor, ¿no? Ahora tenemos el cultivo en camas o bancales, como también se le llama. Este es un sistema aeropónico que tal vez no sea tan puramente hidroponía, pero bueno, se sigue clasificando en este tipo de técnica. Lo que tenemos en este sistema es un cajón impermeable en el que le colocamos un sustrato que ahí está representado como puntitos negros. ¿Y qué puede ser este sustrato? Puede ser carbón, puede ser fibra de coco, puede ser arena, puede ser piedra. Y en este es donde vamos a afianzar, donde vamos a sembrar las plantitas, ¿no? A este sustrato de alguna manera le vamos a dar la solución nutritiva. Entonces vamos a tener una tubería o algún sistema que nos abastezca de agua. Ahí está representado en este esquema por medio de la tubería verde. Entonces esa agua se va a infiltrar entre este sustrato, entre esta materia sólida, y se va a drenar por medio de una inclinación que le vamos a hacer al cajoncito va a drenar, va a salir por otra tubería y va a regresar a un tanque colector. Igualmente que con el NFT, esta agua no se mueve sola, entonces ocupamos ayuda de una bomba, que ahí la tenemos representada con la figurita roja. Y bueno, un par de características que podemos mencionar sobre este sistema es que hace uso de sustratos, bueno, también requiere un cajón impermeable y tampoco nos permite un gran aprovechamiento del espacio por el tema de la verticalidad. No podemos hacer algo vertical con un diseño de este tipo. Ahora, para ir finalizando con los sistemas hidropónicos que les quería enseñar, tenemos la aeroponía. La aeroponía es un sistema casi que alternativo a la hidroponía, pero bueno, sigue siendo hidroponía, en el cual nosotros vamos a tener las raíces al aire, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo las vamos a alimentar? Las vamos a alimentar por un spray, por medio de unas gotitas muy finas de agua que las vamos a hacer caer por donde están nuestras raíces. Este sistema por lo general funciona en forma vertical y en la parte de arriba vamos a tener unos aparatitos que llamamos nebulizadores o podríamos usar aspersores que se van a encargar de convertir el agua en gotas muy finas y hacer que caiga por medio de la tubería o del sistema que vayamos a tener, donde vayamos a alojar, donde vayamos a darle abrigo a las raíces de las plantas. Entre las características que podemos decir es que es de los sistemas que tiene el costo más alto por la instalación que necesita. Bueno, es un sistema muy complejo, tal vez no es muy recomendado para gente que recién inicia en esto. También, bueno, una característica muy beneficiosa es que ayuda a aprovechar al máximo el espacio. Por el tema de la verticalidad podemos hacer tuberías tan altas como las podemos trabajar, ¿no? Otro tema es que a la hora de las raíces estar suspendidas en el aire va a mejorar el desarrollo de las raíces porque va a permitir que ellas absorban de mejor manera el oxígeno, y va a ayudar a que la planta en general se desarrolle de mejor manera. Y este sistema es importante mencionar que requiere un mínimo de consumo de agua por el tema de que ya no la vamos a usar en forma líquida sino en forma de spray. Bueno, ya para hablar de las ventajas y desventajas, como cualquier sistema alternativo que es la hidroponía, va a tener una serie de ventajas y otras desventajas que hay que tener en cuenta. A criterio personal, las ventajas que ofrece la hidroponía para mí son mayores y tienen más peso que las desventajas. Pero bueno, vamos a explicar un poco cuáles son. Primeramente, las ventajas. Podemos decir que ahorra agua, y esto puede parecer un poco contradictorio si aún no entiende bien la hidroponía. El tema del ahorro de agua, a pesar de que la hidroponía se trabaja meramente con agua, es que esa agua no la vamos a desperdiciar, no vamos a dejar que corra, que se infiltre en la tierra. Esa agua la vamos a tomar y la vamos a volver a utilizar en el mismo sistema. Esa agua no se va a escapar nunca. El único momento que se va a escapar es cuando la planta transpire y cuando el agua se evapora. Nos ahorra fertilizantes. Los fertilizantes siempre van a estar igualmente en el agua, van a estar diluidos ahí y van a gastarse solamente lo que la planta ocupa. En el suelo tradicionalmente cuando ponemos los fertilizantes hay una parte importante que se va a lavar, se va a ir escapada con el agua que regamos. El tema de que la hidroponía nos permite aprovechar más los espacios. También hay que saber que bueno, en la hidroponía vamos a tener menos enfermedades y plagas. Esto porque las plantas no van a estar con contacto directo con el suelo. Bueno, hay que saber que en el suelo se encuentran muchos patógenos que afectan a las plantas. Y también muchas veces cuando hacemos un proyecto de hidroponía lo asociamos, lo acompañamos al uso de un invernadero, lo que va a evitar también que se acerquen bichitos, alguna mosquilla, algún áfido, algo como eso, ¿no? También vamos a tener una producción más constante y de calidad. Nosotros en hidroponía, el mismo día que cosechamos podemos sembrar
la siguiente producción. En el suelo no podemos hacer eso. Y bueno, que de más calidad, eso es un aspecto importante. Cuando hablamos de más calidad, también tenemos que hablar de que es un producto más limpio. Creo que es el primer aspecto que hay que hacer referencia a la calidad en alimentos, la limpieza, la inocuidad de sus alimentos. En la hidroponía el uso que vamos a hacer de plaguicidas va a ser mínimo, entonces no vamos a tener residuos de este tipo en nuestras cosechas. Y por ejemplo, en el caso de las lechugas, que muchas veces tiene alguna babosa, algún caracol o algo de ese tipo, al tenerlos elevados, al no tenerlos en contacto con el suelo, no nos vamos a encontrar nada de eso. En la hidroponía ocupamos menos mano de obra. Hay labores como la preparación del suelo, la de hierba, que no vamos a tener que realizar, que son labores que si bien la realizamos nosotros y consumimos mucho de nuestro tiempo, es una tarea pesada, dura, o le pagamos a alguien. Al final de cuentas no vamos a tener que pensar en eso. También en hidroponía podemos decir que a largo plazo vamos a tener menos costos. Y bueno, ¿esto por qué? Nos vamos al efecto del ahorro en agua, del ahorro en fertilizantes, de que vamos a aprovechar más el espacio, que no vamos a tener que hacer uso de plaguicidas, insecticidas, eso no vamos a tener que hacer las compras de estos productos. Vamos a producir más seguido y no vamos a tener que hacer gasto en mano de obra. Entonces a la larga, todo esto que nos va generando ahorros nos va a hacer un menor costo a largo plazo. Y como desventajas, que bueno, tiene sus desventajas y hay que mencionarlas, hay que tenerlas en cuenta. La inversión inicial versus un sistema tradicional es mayor. La hidroponía requiere una revisión diaria, que tal vez en un sistema tradicional no sea tan exigido. Y con esto no digo que todos los días haya que trabajar, pero sí todos los días hay que revisar que el sistema esté funcionando, que la bomba esté trabajando, que la solución nutritiva esté a un buen nivel, que no haya que añadir agua. Ese tipo de cosas tenemos que estar revisándolas todos los días. Y es algo que no nos va a tardar, no nos va a demandar más de 5 minutos dependiendo del tamaño del sistema que manejemos. Otra desventaja es que en la mayoría de los casos, como vieron, creo que solo en el método Kratky no es necesario, vamos a necesitar de electricidad, más que todo para accionar la bomba. Y también, bueno, un sistema de estos, esta técnica requiere ciertos conocimientos, que aquí lo puse como desventaja, pero bueno, al final si uno tiene un hobby, creo que aprender no va a ser tanto una desventaja, sino va a ser parte del mismo hobby, ¿no? También hay que tener en cuenta que en hidroponía vamos a ocupar insumos específicos, vamos a ocupar ciertos materiales y ciertas cosas específicas que no vamos a conseguir en cualquier lado y que ya tenemos que buscar un poco más. Y ya para finalizar vamos a hablar del tema de las soluciones nutritivas. Este es un tema muy importante y del que va a depender mucho el éxito de nuestros proyectos. Es un tema un poco complejo, pero bueno, no es imposible de entender y voy a tratar de ponerlo en las palabras más simples. Para entender esto de la solución nutritiva hay que hablar un poco de la nutrición vegetal. Hay que tener en cuenta, hay que saber que las plantas requieren 16 nutrientes. De estos no puede estar ninguno ausente, si no la planta no va a lograr desarrollarse y no vamos a tener un producto que comer. Hay 3 que afortunadamente son gratis, que la planta los va a conseguir solos, de los cuales no tenemos que preocuparnos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Los restantes 13 vamos a tener que aportarlos nosotros. ¿Y cómo los vamos a aportar? Bueno, para mencionarles primero cuáles son, los vamos a dividir en 2 grupos. Los macronutrientes, que son los que se necesitan en más cantidad, y los micronutrientes, que necesitamos en menores cantidades. Vuelvo y repito, el hecho de que se necesiten poco no es que no se vayan a necesitar. Si uno de estos no está, la planta no se va a desarrollar. Estos nutrientes los vamos a agregar en forma de sales, similares a la sal de mesa que usamos en nuestras casas. Por ejemplo, la sal de mesa que usamos en nuestras casas ya tienen que haber oído por ahí que es cloruro de sodio. Tiene cloro y tiene sodio. Hay otras sales que les voy a enseñar que están formadas por distintos elementos y son precisamente esos elementos los nutrientes que les vamos a dar a las plantas. Bueno, ahí las pueden ver. Estas son algunas de las sales que utilizo yo. Bueno, ¿cómo le damos estas sales a nuestras plantas? Estas sales tenemos que mezclarlas en cantidades determinadas, no tenemos que agregar cualquier cantidad, son cantidades muy específicas de cada una. Y para esto tenemos 2 opciones, la opción de comprarlas nosotros ya listas, luego de agregar a las plantas, agregar al agua de nuestras plantas o hacerlas. ¿Y de qué va a depender esta decisión de comprar o hacer? Bueno, si las vamos a comprar, lo que vamos a comprar son 2 botellas similares a estas que les enseño acá. Vamos a tener que tomar una pequeña cantidad, lo vamos a tomar posiblemente como una jeringa o algún envase de medición y lo vamos a agregar al agua que le vamos a aportar a nuestras plantas. Consideraciones que hay que tener, bueno, es que es la opción más fácil, que es solo recomendable si lo vamos a hacer a muy pequeña escala, si vamos a tener capaz de menos de 20 plantas. Y bueno, hay que saber que a mediano plazo, casi que al corto plazo, nos va a resultar más cara que hacerlas nosotros mismos. Y como desventaja tiene que al comprarlas no vamos a saber, o si vamos a saber porque la etiqueta lo dice, pero no podemos hacer nada para ajustar específicamente las cantidades de cada nutriente que le vamos a dar a nuestras plantas. Entonces ahora tenemos la opción de hacerla. Si las vamos a hacer, igualmente vamos a tener que comprar algo, vamos a tener que comprar esas sales que ya les mostraba. Vamos a tener que tomar esas sales y pesarlas de manera muy específica y disolverlas en agua. Posterior a eso ya lo que vamos a tener que hacer es lo mismo que les explicaba anteriormente. Ya vamos a tener esas mismas botellitas que compramos, pero hechas por nosotros. Y bueno,
para hacer estas botellitas, para hacer estas soluciones que les vamos a llamar solución madre, que es la que está antes de la solución nutritiva, de la cual hacemos la solución nutritiva, yo utilizo esta receta. Esta receta la hizo un señor de apellido Soto, no la inventé yo, y la publicó en una revista de la Universidad de Costa Rica y a mí me ha dado muy buenos resultados. En ese cuadrito les enseño básicamente la receta. Vamos a ocupar 3 botellas y a cada botella le vamos a agregar lo que dice según los colores. Tenemos la botella 1 con los ingredientes en verde, la botella 2 con los ingredientes en azul y la botella 3 con un único ingrediente que lo dejamos en gris. Va a depender si vamos a hacer 1 litro, 2 litros, 3 litros o 1 galón. Ahí están las cantidades que requieren para lo que vayamos a producir, ¿no? ¿Y de qué va a depender que las hagamos? Bueno, va a depender de que, hay que tener en cuenta que es una preparación un poco más compleja. Puede resultar difícil, que vamos a requerir el uso de una báscula precisa, no una báscula que nos mida kilos o ese tipo de cosas. Ocupamos una báscula que nos ayuda a medir de gramo en gramo prácticamente, inclusive a medios gramos. Entonces ya ven que es una báscula bastante precisa. A largo plazo, ni siquiera a largo plazo, ya a mediano plazo nos va a resultar mucho más económico. Esas sales que compramos, esas que les enseñaba en el video, duran bastante tiempo. Como ventaja tiene que lo podemos ajustar a nuestras necesidades específicas del cultivo. No todos los cultivos tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, un cultivo como la fresa, cuando ya tiene fruto, como el tomate, es mucho más demandante de un nutriente que se llama potasio, que tal vez no lo va a demandar tanto, por ejemplo, una lechuga. Y bueno, ya para ir finalizando, hay que tener en cuenta que independientemente si compramos la solución o la hacemos, la solución nutritiva va a tener unas características que hay que tener en cuenta. Son 2 características que puede que el que no conozca un poquito de química le vayan a parecer nuevas o complicadas, pero no tiene nada de otro mundo. La primera es la electroconductividad y luego el pH. La primera, la electroconductividad, ¿qué nos dice? Bueno, la electroconductividad nos dice precisamente qué cantidad de nutrientes hay en nuestra agua. Esto se puede medir de 2 maneras, así como nosotros podemos medir el agua en litros o en galones. La electroconductividad la podemos medir en microsiemens o partes por millón. Y el rango óptimo, si lo estamos midiendo en microsiemens, es de 1 a 3 y en partes por millón es de 0.74 a 1.92. Hay que tener en cuenta bien qué unidades, no importa qué unidades estamos usando, pero lo importante es tener en cuenta cuál de las 2 estamos utilizando. Para medir esto usamos un aparatito que se llama conductivímetro. Puede parecer hay un aparato moderno o lo que sea, pero no es caro. Se consiguen aparatos de estos muy baratos en el orden de $8, se pueden conseguir por internet. Y bueno, también si uno no tiene acceso a este tipo de aparatos, también hay una solución que les explico al final. ¿Qué pasa si tenemos una electroconductividad alta? Lo que tenemos que hacer es agregar agua pura. Y si tenemos una electroconductividad baja, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subir la cantidad de nutrientes y eso lo logramos agregando más solución madre, la de las botellitas que hicimos o compramos, ¿verdad? Ahora tenemos el caso del pH. El pH mide la acidez, que esto es un parámetro importante. De eso va a depender que la planta logre absorber o no los nutrientes. Y eso se maneja en un rango también muy específico que es de 5.5 a 6.5 y siendo el óptimo, el mejor para las plantas, de 5.8 a 6.2. Igualmente que con el caso anterior usamos un aparatito muy similar, lo pueden ver, es muy parecido, el cual nos mide este valor de pH. ¿Y qué hacemos si el pH es muy alto? Bueno, si el pH es muy alto lo ocupamos bajar y vamos a agregar ácido fosfórico. Si no disponemos de ácido fosfórico vamos a usar vinagre, pero no es recomendable. Si lo ocupamos subir vamos a agregar hidróxido de potasio. Igualmente, si no disponemos de él, vamos a usar bicarbonato de sodio, que lo podemos encontrar en cualquier supermercado que se usa para panadería. ¿Qué pasa si yo no tengo ninguno de estos equipos? Bueno, la solución, si no tengo ninguno de estos equipos, si no los he comprado, es cambiar la solución nutritiva, esa agua, cambiarla cada 12 días. Con eso nos aseguramos que los parámetros iniciales se van a mantener en esos días, ¿verdad? Entonces, cuando ya los parámetros empiezan a variar, esas mediciones, esos números empiezan a variar, ya vamos a agregar una nueva solución con los parámetros un poco más estables. El tema con eso es que vamos a desperdiciar mucha solución nutritiva y mucha agua. Bueno, eso sería todo, espero que les sea de utilidad y les haya gustado. Aprovecho para dejarles por aquí un video de un sistema casero de 105 plantas para que se den una idea de qué podrían hacer en sus casas. Y los invito a dejar un like si les gustó el video y a comentarme por aquí abajo si quisieran que hiciera un video sobre algún tema en específico. Nos vemos.